El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre bromea sobre sus intenciones de entrar a los salesianos. Quedaron en segundo lugar. Lo siento, afirmó. León XIV denuncia un nacionalismo exacerbado que pisotea los derechos de los más débiles. Y envía a Ucrania un cargamento humanitario con medicamentos y más de 1,000 radiadores eléctricos. León XIV responde a un ateo que ama a Dios. Monseñor Bardén afirma ante el Papa la armonía entre el cuerpo y el espíritu, clave frente a los escándalos en la Iglesia. La Conferencia del Episcopado Mexicano llama a seguir rezando por la paz en México tras la muerte del narcotraficante apodado El Mencho. La Iglesia Católica en México invoca a las vírgenes de Zapopan y Guadalupe para proteger al país ante ola de violencia. El Santo Padre alienta a una verdadera inculturación del Evangelio a partir de la Virgen de Guadalupe. La pastoral castrense de la Arquidiócesis Primada de México ofrece triduo de oración por militares y policías asesinados tras captura y muerte del Mencho. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos redescuchas, les saludamos con afecto como cada semana y le aseguramos que es un gusto estar con usted a través de la radio. Tenemos el gusto de servirle en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa Farril y Roberto Farril. Hola Marisa. Hola Roberto. Tenemos mucho que informar. Sí. Comencemos ya de una vez a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información procedente de la sede apostólica para darle a conocer que durante su visita del domingo a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, León XIV hizo un guiño humorístico sobre su juventud, revelando que antes de ingresar a la Orden de los Agustinos también había visitado comunidades salesianas. Cuando era joven, antes de ingresar a los agustinos, también hizo una visita a la comunidad salesiana. Quedaron en segundo lugar, lo siento. Así lo dijo, desatando las risas de los presentes. Y luego admitió con una sonrisa que algo del carisma salesiano claramente continúa presente en su vida. Y también desveló que en estos primeros 10 meses de su pontificado ha visitado más comunidades salesianas que agustinianas, subrayando así la cercanía y el aprecio que siente por esta congregación y por su labor educativa y pastoral. León XIV escribió el prólogo de Peace Be With You, un libro de la editorial HarperCollins, disponible en varios países angloparlantes y con una propuesta contra lo que el pontífice llama la globalización de la impotencia. El volumen es una reedición de Ipacea, publicado en 2025 por la librería Editres Vaticana, que recoge las prioridades pastorales del pontífice a través de sus intervenciones públicas hasta la fecha. Sin embargo, la nueva edición en inglés incorpora un prólogo inédito. Vivimos en un mundo herido por demasiados conflictos y golpeado por hostilidades sangrientas. Un nacionalismo exacerbado pisotea los derechos de los más débiles, lamenta el Papa en el texto publicado en Vatican News. León XIV envió a Ucrania un cargamento humanitario con medicamentos urgentes y más de 1,000 radiadores eléctricos para ayudar a la población afectada por la guerra. Así lo dio a conocer el Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Se trata de una respuesta a la petición desesperada realizada por varios obispos del país ante la grave situación provocada por los últimos bombardeos del ejército ruso, especialmente en la zona de Zaporilla. A través de la limosnería apostólica, el Santo Padre ha dispuesto el envío de un camión con fármacos esenciales para hacer frente a lo que el organismo que dirige el cardenal Konrad Krajewski ha sido calificado como una desastrosa emergencia humanitaria.
León XIV respondió a un ateo que se define como una persona que, paradójicamente, ama a Dios, y le precisó que el verdadero problema de la fe no es creer o no creer en él, sino buscarlo. En la edición de febrero de la revista Piazza San Pietro, León XIV respondió a un hombre de nombre Rocco, de Reggio Calabria, en Italia, que le pide ayuda con algunos cuestionamientos que tiene. ¿Cómo es posible considerarse ateo y amar a Dios? Siento la necesidad de amar a Dios, pero me considero ateo, o tal vez creo serlo, y en el fondo busco a Dios. En el quinto día de los ejercicios espirituales de Cuaresma en la Santa Sede, Monseñor Eric Varden reflexionó ante el Papa León XIV y la Curia Romana reunida en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico sobre el profundo significado de las caídas sufridas en el camino personal de fe. El obispo noruego, encargado de predicar los ejercicios espirituales para esta Cuaresma desde el 22 hasta el 27 de febrero, reflexionó sobre el versículo del Salmo 91:7 que dice: «Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará». Esto a la luz de la interpretación de San Bernardo de Claraval. Al inicio de su meditación, el monje trapense subrayó que las caídas pueden humillarnos ante la arrogancia y la soberbia, mostrando el poder salvador de Dios y convirtiéndose en hitos en un camino personal de salvación para ser recordados con gratitud. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, y los cardenales de Madrid y Barcelona, Monseñor José Cobo y Monseñor Juan José Omeya, celebran la confirmación oficial del viaje apostólico del Papa León XIV a su país. El viaje, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, tendrá 3 etapas: Madrid, Barcelona y el archipiélago canario, con paradas en Tenerife y Gran Canaria, según ha publicado Vatican News. En un mensaje publicado por la Conferencia del Episcopado Español, el arzobispo de Valladolid expresó que el anuncio de la visita del pontífice a España nos llena de alegría y supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa, para llegar al objetivo principal de un viaje apostólico: confirmar a los hermanos en la fe. En noticias de Francia le informo que numerosas voces de la Iglesia Católica en el país han expresado su firme oposición y alertado sobre las consecuencias éticas y sociales desde que se aprobó en mayo de 2025 un proyecto de ley sobre la eutanasia. El 24 de febrero, la Asamblea Nacional sometió a votación la ley denominada Ayuda a Morir, que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de suministrar medicación letal a adultos que padezcan enfermedades graves e incurables. Los obispos de Francia defendieron que los cuidados paliativos son la única respuesta adecuada a las situaciones difíciles del final de la vida y advirtieron que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido en el país cambiaría profundamente la naturaleza de nuestro pacto social. Un video del creador de contenido egipcio Mahmoud Dawood ha reavivado la polémica al llamar a boicotear los comercios cristianos, alegando que comprar en ellos contribuye a insultar al Islam. Dawood también acusó a Tawadro II, líder de la Iglesia Ortodoxa Copta, de incitar a insultar la fe islámica. El llamado provocó una condena generalizada, especialmente por parte del empresario egipcio Nawud Sawiris, quien argumentó que lo que Dawood dijo en el video se enmarca, según la ley egipcia, en el ámbito de la incitación y el desprecio a la religión. El debate rápidamente trascendió al propio Dawood, volviendo a centrar la atención en el artículo 98 del Código Penal egipcio, conocido como la Ley de Desprecio a la Religión, que prevé penas de hasta 5 años de prisión para quienes sean condenados por insultar a una de las religiones celestiales. En información procedente de Siria, le damos a conocer ahora que en un importante avance, las fuerzas gubernamentales tomaron el control esta semana de amplias zonas en la región de Al-Jazira, en el noreste de Siria, después de que las fuerzas democráticas sirias se retiraran tras un ataque sorpresa, mientras que las ciudades de Asaka y Kamishli permanecieron al margen de este avance.
Con el anuncio de Damasco de su determinación de recuperar el control de estas ciudades, los cristianos que viven en la zona experimentan una mezcla de ansiedad y expectativa. Los recientes disturbios también han reavivado los temores de una reanudación de la actividad del Estado Islámico, el ISIS, especialmente después de que las fuerzas democráticas sirias renunciaran a la custodia de varias cárceles que albergaban a miles de combatientes del grupo. Recordemos que el año pasado cayó el gobierno de Bashar al-Assad, él renunció y salió de Siria, y desde entonces el país no ha estado en calma. Escribir con la misma letra de uno de los mayores genios del Renacimiento será, a partir de ahora, posible. Con motivo del 400 aniversario de la Congregación de la Basílica de San Pedro, el Vaticano y Microsoft han presentado Miguel Angelus, una nueva tipografía digital basada fielmente en la caligrafía de Miguel Ángel Buonarroti. La fuente, que se incorporará a las versiones más recientes del paquete Office, permitirá a millones de usuarios en todo el mundo redactar documentos digitales con el estilo manuscrito del artista florentino, autor de la célebre Cúpula Vaticana. En una noticia que nos llega de España, le informo que ubicado en la zona de una céntrica calle de Sevilla, a pocos metros de la Basílica de la Macarena, se alza el Centro Miguel Mañara, donde las hijas de la caridad de la Asociación Familia Vicenciana acogen cada día a personas sin hogar. Al cruzar la puerta, Sor Magdalena recibe a todos con una gran sonrisa. Pese al cansancio acumulado visible en sus ojos y al ritmo incesante de trabajo, la hermana detalla con serenidad la labor de un amplio equipo que sin descanso se entrega a la tarea de devolver esperanza a quienes lo han perdido casi todo. Siguiendo el carisma de su fundador, San Vicente de Paúl, la organización atiende a personas sin hogar, inmigrantes y solicitantes de protección internacional que al terminar las ayudas públicas o por circunstancias como embarazo, enfermedad o dificultades con el idioma, se quedan sin recursos ni vivienda. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarles sobre lo que ha ocurrido en México y también en el continente americano. La Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a los fieles a intensificar la oración por la paz del país y a reforzar las medidas de seguridad, luego de conocerse la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y líder máximo del cartel Jalisco Nueva Generación. Fuerzas militares se dirigieron el 22 de febrero al municipio de Tapalpa, estado de Jalisco, con el objetivo de capturar a Oseguera Cervantes. Tras el operativo, el cartel mexicano reaccionó incendiando vehículos en varias carreteras para bloquear el ingreso de las fuerzas del orden. En un comunicado, los obispos manifestaron su cercanía a la población en medio de los momentos de violencia que se viven en diversas regiones de nuestro país, como reacción al operativo contra el líder de un grupo criminal. En más noticias, mientras miles de jaliscienses se refugiaban en sus casas el domingo 22 de febrero por la ola de violencia que desató la captura y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la figura menuda de la Virgen de Zapopan se asomaba por el balcón central de su basílica, localizada en la zona metropolitana de Guadalajara, al oeste de México, en Jalisco. La Zapopana, como también se le conoce, está estrechamente ligada a la devoción y fe de los jaliscienses. La Basílica de la Virgen la Basílica de la Virgen de Guadalupe, también se sumó a la jornada de oración para pedir a la Morenita del Tepeyac su protección en esas horas de violencia. El Papa León XIV alentó una verdadera inculturación del Evangelio, evitando canonizar culturas y sus categorías, siguiendo el ejemplo de la Virgen de Guadalupe en su mensaje al Congreso Teológico Pastoral sobre el acontecimiento guadalupano. El encuentro se realizó del 24 al 26 de febrero en Ciudad de México y fue organizado por la Pontificia Comisión para América Latina, la Conferencia del Episcopado Mexicano, los Caballeros de Colón y la Pontificia Academia Mariana Internacional,
que buscaron reflexionar sobre el acontecimiento guadalupano, en vistas a los 500 años de las apariciones de la Virgen, que se celebrarán en 2031. En otras noticias, la Pastoral Castrense de la Arquidiócesis Primada de México ofrecerá un triduo de misas y rosarios por el eterno descanso de los militares y policías que perdieron la vida en los enfrentamientos derivados del operativo en el que fue abatido Nemesio Ceguera Cervantes, líder criminal conocido como el Mencho. El pasado 22 de febrero, fuerzas combinadas del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, coordinadas también por inteligencia de los Estados Unidos, realizaron una operación para capturar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. De acuerdo con el informe de las autoridades, durante el enfrentamiento, el delincuente resultó herido y murió horas después, como ya se sabe, mientras era trasladado para recibir atención médica. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Carlos Enrique García Camader, expresó su profundo dolor y pesar por las recientes tragedias que enlutan al país, entre ellas la muerte de 2 personas en Arequipa a causa de las intensas lluvias y la tragedia aérea de la Fuerza Aérea del Perú, que dejó 15 fallecidos, incluidos 7 niños. En un comunicado difundido, el también obispo de Lurín recordó las palabras del Salmo 34. El Señor está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Él salva a los de espíritu abatido. Ante los recientes acontecimientos que enlutan a nuestro país, expresamos nuestras profundas condolencias, solidaridad y cercanía con las familias que hoy sufren la pérdida de sus seres queridos a causa de los desastres ocurridos, señaló en nombre del Episcopado peruana. En información procedente de Cuba, le damos a conocer que el obispo de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador, dijo que Cuba tiene que cambiar porque la situación ha empeorado y como se está viviendo no es humano. La situación no solo se ha mantenido grave y difícil desde nuestro mensaje por el pasado jubileo, sino que ha empeorado, así lo señaló el obispo durante una misa el 15 de febrero, celebración en la que también explicó las razones por las que los obispos cubanos aplazaron la visita ad limina a la sede apostólica. Monseñor González Amador dijo que los obispos decidieron aplazar su viaje, que estaba previsto para tener lugar del 16 al 20 de febrero, por el complejo momento que se vive en Cuba. Miembros de la Pastoral Social y de Cáritas Argentina fueron recibidos en el Congreso de la Nación, donde expusieron su postura sobre el proyecto de modificación del régimen penal juvenil, que implica la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La reunión tuvo lugar el jueves 19 de febrero y fue ocasión para los que referentes de la Iglesia Católica expusieron ante los senadores los principales argumentos en contra de bajar la edad de imputabilidad, contenidos en la carta abierta enviada el pasado 8 de febrero a los legisladores nacionales. En otras noticias, los obispos católicos ucranianos en Estados Unidos han emitido una dura carta en el 4º aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, acusando a Moscú de intención genocida. Este invierno, el más duro en años, ha sido explotado deliberadamente para quebrar el espíritu de una nación, dijeron los obispos en una carta compartida con la agencia EWTN News. En una guerra contra el pueblo, esto es, la intención genocida es manifiesta. Los líderes de la Iglesia ucraniana en Estados Unidos acusaron a Rusia de usar la madre naturaleza como cómplice del terrorismo patrocinado por el Estado y de atacar sistemáticamente la infraestructura social y espiritual de Ucrania.
En una finca en Costa Rica, el padre Alejandro Sandy alimenta, cuida y acompaña a más de 60 perros rescatados de la calle. Un proyecto personal como parte de su vocación pastoral y de su convicción de que el cuidado de la creación también es una responsabilidad cristiana. En entrevista con la agencia Así Prensa, el sacerdote explicó que su amor por los animales no es reciente, lo heredado no es robado, afirmó, al recordar que creció en una familia numerosa, rodeado de mascotas en un entorno rural. Originario de Acerri, el padre Sandy relata que en su infancia transcurrió entre gallinas, cabras, chanchos y perros. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Bueno, es todo por ahora, queridos amigos, nos vamos. Pero antes le invito a que se venga conmigo de peregrinación. Ahora lo voy a llevar, mire, a Escocia, a Irlanda y a Inglaterra. Y en Escocia le voy a mostrar el castillo de Edimburgo y la silla de Scone. Y las joyas de la corona y la medieval ciudad de Edimburgo. Y muchos luego castillos. Uy, sí. Le voy a mostrar la extrañísima, misteriosa capilla Roslin. Y además el valle ahí donde se desarrolló esa batalla que da origen a la película Corazón Valiente. Ahí también. Y luego en Irlanda le voy a mostrar Dublín y Longford, donde está la gran catedral dedicada a San Mel. San Mel es patrono de Longford, y como la mamá de Mel Gibson era de Longford, Irlanda, le puso a su hijo Mel, por San Mel. Okay. Y le voy a mostrar también el santuario de Knock, donde la Virgen se apareció en Irlanda, y bueno, muchas cosas más, y los acantilados y todo eso. Y luego nos vamos a Inglaterra y le voy a llevar al santuario de Nuestra Señora de Walsingham, que Walsingham es a Inglaterra lo que Guadalupe es a México. Y claro, pues en Londres el Parlamento, el Big Ben, sí, todo padrísimo. ¿Dónde vive el rey? Ahí se me va ahorita. Bueno, le va a llevar a la abadía de Westminster, al Palacio de Buckingham, al Carmelo, a Aylesford, ya muchos lugares. Véngase conmigo. Llevamos un sacerdote como capellán del grupo y como siempre todo incluido. Escocia, Irlanda e Inglaterra, del 8 al 24 de junio. Y como mi cumpleaños es el 20, pues entonces allá nos haremos gusto. El Día del Padre, qué lástima. También. No vas a estar con tus hijos. Bueno, informes al teléfono 55 55 59 27 92. Una vez más, 55 55 59 27 92. Del 8 al 24 de junio. Escocia, Irlanda e Inglaterra. Nos vamos, Marisa. Pásatela bien. Gracias, igualmente. Todo, también sabes que tiene mucho Irlanda. Todo verde. Pastos verdes. Sí. Y fíjate que no está muy habitado, entonces se ve como que muy limpio. Bellísimo. Muchos campos verdes. Y luego el mar verdes enfrente con los acantilados. Y luego la música. Y el River Dance. Todo eso vamos a ir a ver. También váyase preparado para comprarse sus suéteres Aran. Ah, bueno, y en Londres... Todo lana. Los voy a llevar a la casa de Sherlock Holmes. Así que váyase preparado para comprarse para su gorra de Sherlock Holmes. Bueno, Marisa, pásatela bien. Pues ya vámonos. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.